Buenas noches, estamos en vivo desde los estudios de Televisión Nacional y un equipo está en la torre ejecutiva con la conferencia que está dando el gobierno. Tenemos un equipo allá, en momentos nada más vamos a contactar para conocer los últimos datos. Estamos en este programa especial sobre esta terrible pandemia que nos afecta. Vamos a contactarnos ya con el canciller de la República y ya les decimos que a los estudios de Televisión Nacional ya llegó el ministro de Trabajo. Se va a despachar un vuelo del avión Brasilia de la Fuerza Aérea Uruguaya, que habrá de hacer 2 viajes para repatriar aproximadamente a 34 compatriotas que se encuentran en la ciudad de Lima. A su vez, y como parte de la cooperación que estamos organizando con otros países, va a haber aproximadamente 65 ciudadanos peruanos que serán trasladados en estos vuelos hacia su lugar de destino, ya que estaban aquí en el Uruguay y no podían regresar a su país. En este sentido es importante informarles que la Cancillería uruguaya, la Embajada uruguaya en Perú y el Consulado uruguayo del Perú han armado una lista exhaustiva de compatriotas que quieren regresar y ya tenemos esa lista completa. Y el regreso se va a organizar de esta manera. Van a tener prioridad los adultos mayores, las personas en situación de vulnerabilidad, las familias con hijos menores y luego aquellos que tengan las fechas de regreso, que tengan más tiempo de vencimiento, es decir, las personas que han estado varadas por más tiempo. En este sentido, querría pedirles a los familiares de las personas que tengan familia en el exterior que llamen a nuestras oficinas consulares para que nos notifiquen los nombres de las personas que necesitan regresar y no pueden. Necesitamos el nombre, necesitamos el lugar en el que están, necesitamos el tipo de documento y el número, y necesitamos saber la aerolínea, el número de vuelo, el día que tenían previsto para el vuelo y tener un número de contacto. Así que a las familias de que tienen familiares en el exterior que quieran regresar y no pueden, les pedimos que se comuniquen con nuestras oficinas consulares y nos pasen, por favor, todos estos datos para mantener nuestras listas actualizadas. Quiero reiterarles que Cancillería y todo el gobierno está muy consciente de la situación que están viviendo los uruguayos en el exterior, las dificultades que tienen para regresar y las angustias que esto genera. Solo que comprendan que a veces las demoras ocurren porque esta operación de 2 vuelos es una operación compleja. Es una operación que requirió no solo coordinar entre la Cancillería, el Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea Nacional, sino que además requirió coordinar con una empresa privada, Amazonas, con el Consorcio Aeropuerto Internacional de Carrasco, a quienes, por cierto, les agradecemos muchísimo el apoyo que nos han dado, con los gobiernos de Perú, de Bolivia y de Chile para pedir permisos de sobrevuelo y organizar las escalas para repostar combustibles. Quiero destacar el enorme espíritu de colaboración y de cooperación que ha primado, tanto dentro del país, entre el sector público, dentro del sector público, con el sector privado y con otros países. En cuanto a los ciudadanos, cientos de ciudadanos que están varados en Europa, queremos decirles que ya estamos en contacto con las autoridades de la Unión Europea y con la de varios países europeos, para tratar de organizar el retorno de nuestros compatriotas y simultáneamente el regreso de los más de 500 europeos que hoy están en nuestro país y que tampoco puedan regresar a sus hogares. En este sentido también estamos cooperando para que podamos darle respuesta a los ciudadanos uruguayos y europeos en el tiempo más breve posible. Presidencia de la República pondrá en marcha todos los mecanismos jurídicos para asegurarnos que todas estas
movimientos se puedan hacer dentro de la normativa vigente. Así que bueno, esta es la información que tenemos para darles al día de hoy. Esto es una dinámica permanente. Vamos a mantenerlos informados en la medida que haya noticias. Vamos a seguir estando en contacto con la Torre Ejecutiva. Muy relevante lo que decía el canciller de la República por la situación de muchos uruguayos que están varados por el mundo. A sus familiares, decía Ernesto Talvi, que se contacten con los consulados para proporcionar toda la información que se necesita. Es tejer de una manera compleja entre los distintos países por esta situación por la que estamos atravesando todos. Nosotros ya tenemos en los estudios al ministro de Trabajo, como les decíamos, la idea es analizar los impactos no solo sanitarios, sino también laborales y económicos que significa sufrir esta pandemia. Vamos con el informe y ya venimos con la conversación con Pablo Mieres. Has now become the epicenter of the pandemic, with more reported cases and deaths than the rest of the world combined, apart from China. Estamos solo en la primera fase de un combate contra el virus que libran todos los países del mundo y en particular nuestro continente, Europa. Nos esperan, como dije al principio de la semana, semanas muy duras. Nos déplacements seront très fortement réduits. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. People infected with COVID-19 can still infect others after they stop feeling sick. So these measures should continue for at least 2 weeks after symptoms disappear. Bom dia. A Defesa Civil Estadual pede à população que evite a aglomeração nas praias. Por favor, para a sua segurança, dos seus vizinhos, amigos e familiares, volte para casa. A partir de las 20 horas hasta las 4 de la mañana, la circulación de personas y vehículos será absolutamente restringida. Hemos cerrado la frontera de la Argentina. Unidos y de la mano de Dios, todo es posible. But the most effective way to prevent infections and save lives is breaking the chains of transmission. And to do that, you must test and isolate. We have a simple message for all countries: test, test, test. Test every suspected case. Y agradecemos la presencia de Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social, con mucho trabajo por estas horas, precisamente. Sí, bienvenido. ¿Qué tal? Encantado. Pablo, un escenario absolutamente inesperado y a la vez complejo. Hoy, desde el Ministerio, lo escuchábamos en el informativo, se hicieron anuncios de flexibilizar el seguro de paro para sectores como el comercio, como el turismo, que están complicados. ¿Es así? Sí, la idea es buscar respuestas a medida de algunos sectores que han sido muy golpeados porque tienen que ver con la reducción de la actividad debido a la emergencia sanitaria. Entonces lo que hicimos fue agregar al menú que existe hoy ya desde el punto de vista de la legislación laboral algunas medidas de mayor flexibilidad que permiten mandar al seguro de paro a personas que son mensuales por fracciones menores al mes. Actualmente eso está impedido por la norma, pero para estos sectores que tienen problemas concretos y agudos relacionados con la pandemia, entonces se pueden envíos a seguro de paro por 10 días, 15 días, tiene que ser más de 6, pero pueden ser menos de 30. Y por otro lado, reducción de la jornada laboral, esa es la otra flexibilidad. Es decir, en vez de mandar al trabajador al seguro de paro completo,
poder mandarlo por la mitad del horario, con lo cual el trabajador reduce sus horas y cobra la parte correspondiente del seguro de paro. Todas esas son opciones que se brindan para ayudar a sobrellevar una situación que repentinamente impactó sobre el giro de actividad de varios sectores, particularmente los vinculados a la recreación, el tiempo libre, el turismo, en fin, todas las comercio minorista, etcétera, ¿no? Ministro, ¿y qué le pediría usted, por un lado, a los empresarios y por el otro lado a los trabajadores? En realidad lo que hemos tenido es una gran respuesta de colaboración y eso es lo que uno pide. El lunes tuvimos una reunión con representantes de las cámaras empresariales y del PIT-CNT y la verdad uno se fue muy contento y muy satisfecho, no por la situación, sino por la actitud de ambas partes en el sentido de proponerse a participar con un criterio positivo. Por ejemplo, quedó de esa reunión del lunes que mantuvimos junto con el secretario de Presidencia y el ministro de Industria la idea de armar mesas para acordar a nivel de los distintos sectores de actividad la reorganización del trabajo de manera consensual a la luz de las exigencias que surgen de la emergencia sanitaria. Y de hecho ya están, ahora en la noche se estaban reuniendo los que corresponden a uno de los sectores, no me acuerdo cuál exactamente, pero mañana de mañana otro. Va a haber reuniones bipartitas con la presencia del Ministerio para ayudar al diálogo, con el objetivo de acordar medidas concretas que son obviamente distintas según cada sector, según el tipo de actividad, el tipo de trabajo, pero ese es un camino concreto en donde están participando tanto trabajadores como empleadores, y me parece que es un camino bien importante, bien positivo. Después están estas medidas vinculadas al seguro de paro, estuvieron las vinculadas al subsidio por enfermedad en relación al tema de las cuarentenas obligatorias. Mañana tenemos una reunión con el Banco de Seguros del Estado junto con el Ministerio de Salud Pública porque existe la idea de explorar hasta qué punto el personal de salud, que es tan vital y tan importante, pudiera estar cubierto por un seguro referido a enfermedad profesional, es decir, en la medida que están trabajando con personas... en la primera línea. Exacto. Entonces, esa cobertura tiene que ser fuerte y potente. Bueno, como verás, estamos encarando todas las dificultades, seguramente no todas, porque yo sé que hay mucha gente que tiene otros problemas. Hay dificultades, por ejemplo, el seguro de paro no ampara al empresario unipersonal, al trabajador unipersonal, al informal ni hablar. Hay dificultades, o sea, la cobertura laboral que tiene el país tiene sus límites. Y es muy difícil en un contexto donde además se está expandiendo el gasto por otras razones, buscar o explorar otras medidas. Pero estamos analizándolas, están arriba de la mesa y estamos tratando de adelantarnos a los acontecimientos y esperando que esa famosa curva llegue a una meseta rápidamente y que por lo tanto, por eso estas medidas, por ejemplo la de seguro de paro, son por 30 días con opción a 30 días más. O sea, estamos pensando en que puedan, ojalá, revertirse los procesos y que por eso estos seguros de paro sean breves, de manera tal de que enseguida que se pueda reactivar una actividad u otra, tengamos la posibilidad de contar con los trabajadores nuevamente en plena actividad, ¿no? A la vez se vienen los consejos de salarios. Sí. En abril serán las primeras convocatorias. A ver, antes de eso, simplemente decir, otro instrumento que tenemos, que es también de negociación y de acuerdo, es el adelantamiento de días de licencia, que puede ser otro mecanismo para descomprimir. Ahora, con respecto a los consejos de salarios, el primero está previsto recién después del 30 de abril, que es la construcción. Bueno, de aquí al 30 de abril va a pasar mucha agua debajo del puente, sí. Veremos cómo está el panorama, pero obviamente está en la agenda que el 30 de abril vence el convenio colectivo en la construcción y habrá que convocar a las partes y después recién tenemos, ahí sí un número muy grande de grupos a partir del 1 de julio, pero ya estamos en otra etapa. Hoy es como un futuro sí. que nadie se anima, el mundo está en una situación de imprevisibilidad, de incertidumbre muy grande. Y bueno, tratamos de responder con la mayor velocidad posible
a una circunstancia que realmente tiene ámbitos de imprevisibilidad muy amplios, ¿no? Es cierto que usted es ministro de Trabajo, no es el ministro de Economía, pero hoy son muchos los sectores, y seguramente usted los debe de escuchar, que están planteando es necesario un paquete de medidas. En Argentina hay paquete de medidas, en otros paquete de medidas de apoyo, desde postergación de pagos, detener lo que se había anunciado de aumentar las tarifas a partir del 1 de abril. Bueno, un conjunto de medidas para atenuar esta situación e impulsar también el país, ¿no? Bueno, estamos tomando estas que están vinculadas con el ámbito laboral. Obviamente, seguramente en el equipo económico está en estudio toda la situación y veremos lo que se puede hacer. Yo no puedo hablar por el equipo económico, como tampoco puedo hablar sobre las medidas sanitarias, porque de alguna manera ahí el comando está en manos del Ministerio de Salud Pública y ese equipo de emergencia que se creó con trabajadores de la salud de distintas características. Por lo tanto, sobre eso yo no puedo decir más que tenemos la gran preocupación de gente que ve caer de pronto sus ingresos, que está enfrentando situaciones muy difíciles y que es muy variada y muy diversa y que hay que ayudar también a que los más débiles no se nos queden por el camino. Ahora, las medidas concretas es un tema de análisis más específicamente económico y habrá que ir llevando estas circunstancias. Al fin y al cabo llevamos recién 5 días desde la emergencia sanitaria, desde que apareció el primer caso, fue el viernes pasado, ni siquiera llegamos a una semana, pero claro, el impacto es un impacto agudo y cuando hay un impacto agudo hay que responder con medidas rápidas. Yo creo que hemos tomado medidas bastante rápidas, de acuerdo que hay otro tema que tiene que ver con los pagos de cuentas, etcétera. Bueno, ahí estaremos viendo cómo se maneja la cosa. ¿La situación en el interior del país es diferente de lo que está pasando en Montevideo? ¿Le está llegando esa información? No, yo creo que el clima en general de la ciudadanía, yo he hablado con gente de distintos departamentos del interior del país y hay una preocupación enorme y hay una actitud, yo creo, de mucha responsabilidad, la verdad sea dicha. Por supuesto que siempre hay gente que se sale del marco, pero en general la ciudadanía está respondiendo muy bien. En los lugares de trabajo, la mayor parte de ellos, nosotros, otra medida que tomamos, el viernes mismo convocamos a la CONASAT, que es la Comisión Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, y emitimos un documento con orientación, protocolo. Hoy acabamos de emitir un segundo protocolo que afina un poco más la puntería y hace más exigentes ciertas conductas. Y la gente está respondiendo. Ha habido una capacidad de respuesta, de preocupación. También hay gente que se asusta de más. Yo creo que hay que ser firmes, categóricos en las decisiones y también con una gran serenidad y dar una señal a la gente de tranquilidad, ¿no? Esta mañana conversaba con una representante de FUESIS, que es el sindicato precisamente del comercio y de los servicios, y ella señalaba que desde los trabajadores tenían como cierta preocupación de que los empresarios no tomaran medidas unilaterales, que hay ámbitos de negociación, que se pueden buscar soluciones colectivas y no ir hacia, de pronto, lo que nadie quiere es el cierre de un lugar, el envío de todos los trabajadores al seguro de paro, porque eso es muy más complicado, ¿no? Sí, totalmente. En esa línea es lo que hace un rato decía, es decir, esta convocatoria que estamos haciendo a los sectores de actividad que están más golpeados por la crisis y para que se reúnan de manera bipartita y acuerden los sistemas nuevos de funcionamiento, de trabajo, el teletrabajo, etcétera, etcétera, buscando aminorar en la mayor medida posible el impacto de la pérdida de puestos de trabajo, no la pérdida, porque esto no es un problema de que la actividad desaparece, la actividad colapsa por un tiempo hasta que las condiciones de salubridad lo permitan, ¿no? Pablo Mieres, gracias por haber venido hasta acá esta noche. Tenemos de dar otras perspectivas y también estamos en la Torre Ejecutiva para seguir paso a paso todo lo que desde allí se está diciendo. Gracias por haber estado. Un gusto y bueno, un placer. Nosotros hacemos una breve pausa y como les decíamos, vamos a volver a la Torre Ejecutiva y después vamos a estar conversando con Giovanni Escalante,
Escalante es el representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud aquí en nuestro país. Hacemos una pausa, ya volvemos. Y ya estamos en los estudios con el doctor Giovanni Escalante, pero les queremos decir que en cualquier momento vamos a conectar con la Torre Ejecutiva, porque allí está por comenzar a hablar la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. Cuando ella comience, vamos a ir hacia allí. Es un gusto tener el representante de OPS y OMS en nuestro país. Bienvenido, Escalante, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Ana María, un gusto para mí estar contigo. Un momento en el que en nuestro país, en Uruguay, la enfermedad se puede decir que está en un pico. En este momento estamos en 58 casos confirmados. El ministro Daniel Salinas, en videoconferencia con el Parlamento, dijo que hay unos 400 casos sospechosos. ¿Se puede decir que estamos en lo alto de la pirámide? Está dentro de lo esperado. Normalmente la dinámica de todo virus es así justamente. Los casos sospechosos van ascendiendo y luego también los casos confirmados en función a los diagnósticos laboratoriales. Obviamente cada país va a tener su propia curva en función a las medidas que estuvimos hablando, que tienen que ser medidas integrales, y después de la evaluación que estamos haciendo nosotros como OPS-OMS vemos que Uruguay está tomando todas las medidas necesarias. ¿Uruguay está preparado para enfrentar esta situación? Yo creo que se ha ido preparando. El contexto es cambiante, obviamente, pero hay que destacar un aspecto fundamental. En primer lugar, el Ministerio de Salud se fue preparando con antelación. Hubo un proceso de capacitación, de preparación de todos los equipos técnicos. Hubo también orientación de cómo hacer el diagnóstico laboratorial con apoyo nuestro, y así como también se fue asegurando una logística. Entonces, creo que todos los escenarios estaban ya previstos, y entonces el ministro Salinas inmediatamente tomó las acciones. Ni bien se sentó en el asiento, yo recuerdo que tuvimos nuestra primera reunión para analizar este punto como clave y prioritario, y luego también cómo se ha convocado a todos los sectores y cómo la Junta Nacional de Salud directamente ha desarrollado este mecanismo de reunión. Ha sido una reunión, creo, larga pero productiva y con un único comando desde el presidente de la República. Evidentemente, claro, todo eso es muy positivo. En un momento en el que las autoridades, y en su caso usted es una autoridad, hay que transmitirle tranquilidad a la población para que no se entre en pánico. Es mucha la información que existe y eso es positivo, pero también tiene aspectos un poco complicados, me parece. También hay como una superabundancia de información sobre este tema. Sí, lo que sucede es que a veces la población no entiende las cifras y los números, y hay mapas interactivos y todo, y estamos viendo que es un fenómeno de infodemia, ¿no? O intoxicación, digamos, de información, que impide a las personas discernir adecuadamente, y más bien eso genera una suerte de histeria colectiva, de una sensación de falta, de escasez, y eso obviamente no contribuye a las medidas adecuadas que se van a tomar, porque hay que más bien apelar a esquemas solidarios, ¿no? Y acatar sobre todo el aislamiento domiciliario y las medidas cuarentenarias, ¿no? Ha sido clave eso, ¿verdad? Yo creo que a todos le queda claro que lo más importante es minimizar el contacto social. Quizás uno se pregunta, bueno, ¿por qué es esto de minimizar el contacto social? Sí, es justamente por la dinámica de transmisión del virus, ¿no? El contagio se da de persona a persona a través de las gotículas, y si las personas están muy cercas, muy próximas, menos de 1 metro, y además no tienen las medidas de precaución estándar de higiene de manos y también higiene de la tos, de
del estornudo, cubrirse bien, etcétera, todo lo que hemos ido señalando, uso del barbijo, entonces se va a dar un efecto dominó, es decir, que todos van a comenzar a contagiarse y por lo tanto la curva va a ser más elevada. ¿Pero por qué? No va a ser por, digamos, tema de capacidad de respuesta a los servicios, sino más bien de la conducta de la población. Por eso estamos apelando a través de diversos mensajes a que la población realmente cumpla con todas las estipulaciones y se establezca como moneda de intercambio la solidaridad. No solamente la solidaridad al interior del país, sino también con los otros países, dado que la situación en América Latina depende de la interacción conjunta de todos los países. ¿Se puede decir que América Latina tiene las defensas bajas? Más bien yo diría que América Latina necesita remirar estos espacios de intercambio de capacidades y experiencias, esquemas para, por ejemplo, compras conjuntas, ¿no? Consolidación de las demandas, negociación con otros países para cooperación horizontal o triangular, que ya se han estado aplicando desde Uruguay, y yo creo que más bien Uruguay tiene que seguir siendo un foro de intercambio, un hub técnico de innovación. Por ejemplo, celebro mucho que ya UDELAR y su equipo de expertos ha comenzado a desarrollar una metodología para poder suplir con kits diagnósticos para complementar las capacidades en el país. Sí, en unos minutos vamos a estar conversando con el virólogo Juan Cristina precisamente. Esto también habla de la importancia de los sistemas públicos de salud, que son los que han dado respuesta ante esta realidad. Aquellos países que hay muchos artículos al respecto, por ejemplo, la prensa de Estados Unidos, que critica cómo Estados Unidos ha debilitado su sistema público de salud, y eso tiene costos ahora enormes. Aquellos países que han fortalecido su sistema de salud han podido tener una mejor respuesta. Sí, hace ya más de una década estuvimos afirmando como OPS, OMS, que es fundamental que los sistemas de salud estén debidamente integrados y articulados, e invertir mucho en los sistemas de salud públicos por su importancia estratégica para la vida de todos los países, y ahora se está comprobando esa aseveración en la medida en que los sistemas de salud tengan esta integración y complementación de sus capacidades público y privadas, porque también es importante en los servicios privados, pero debidamente regulados, y cosa que se está viendo de manera muy satisfactoria en Uruguay, donde es un sistema integrado y coordinado de salud, donde hemos visto cómo los prestadores públicos y privados ya están colaborando activamente en el comité de crisis que el ministro Salinas ha determinado. OPS, OMS le ha donado a Uruguay 2.000 kits para poder hacer estos exámenes, y eso también es importante. Sí. ¿Con esta cantidad alcanza? Nosotros lo que hemos hecho es complementar a las capacidades, porque estamos seguros de que ya se están movilizando esos recursos. El ministro Salinas estaba haciendo todas las gestiones necesarias, y además también nosotros estamos haciendo las gestiones para nuevo lote de equipos y también de kits diagnósticos, equipos de protección personal. Tenemos el desafío de la logística, obviamente, ¿no? Los vuelos se han reducido, etcétera, pero estamos viendo cómo sortear estos obstáculos, pero además también cómo complementar estas capacidades en los países, porque sabemos que algunos países ya están teniendo voluntad de hacer producción nacional. Además, el ministro Salinas me comentó de que estaban incluso gestionando para hacer alguna producción nacional de equipos de protección personal o algunos insumos necesarios para justamente atender esta epidemia. Escalante, esto puede durar, no se sabe, pero se habla de un mes, se habla de 45 días, va a entrar el invierno en nuestro país. ¿Es importante que la vacuna contra la gripe llegue en tiempo y forma? ¿Podrá ocurrir que llegue en tiempo y forma a nuestro país? Sí, estamos haciendo todo lo necesario para que llegue en tiempo y forma, porque incluso se ha adelantado la temporada de vacunación para garantizar que esa población en riesgo se vacune. ¿Por qué es importante esto? Porque si la población no se vacuna a tiempo, no utiliza ese servicio, digamos, ese bien público,
Entonces puede enfermarse y complicarse, sobre todo los adultos mayores o población en riesgo, y ocupar, ¿no?, la infraestructura, las camas y complejizar aún más la situación. Ahora, el frío obviamente no es un factor positivo. Tenemos que hacer todo lo necesario para garantizar que las familias también tomen en consideración de estar bien abrigados y aparte de las medidas que estamos desarrollando. Y la vacuna contra el coronavirus, porque mucho se habla por estas horas, bueno, China ya tiene la vacuna, pero que hemos conversado en otras oportunidades, usted me dice que en el caso de OPS y OMS todavía no hay una vacuna contra el coronavirus. Sí, lo que sucede es que nosotros tenemos este Comité Técnico Asesor de Vacunas, que es un mecanismo fundamental para garantizar la seguridad y la eficacia. Entonces, ese comité técnico asesor lo que tiene que hacer es revisar todas esas propuestas y estos ensayos clínicos controlados y aleatorizados, etcétera, que tienen un protocolo estricto, para identificar cuál de esas vacunas cumple con los criterios del Comité Técnico Asesor y así se podrá aprobar su distribución. Escalante, un gusto haberlo recibido esta noche, ¿eh? Volvemos a conversar en cualquier momento. Con mucho gusto. Nosotros vamos a hacer, ahora ya está empezando, estamos en la Torre Ejecutiva. Ustedes recién escuchaban primero al canciller de la República, Ernesto Talvi, proporcionando información muy relevante, diciendo que está todo encaminado para el regreso de uruguayos y ahora ya está empezando la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. Acabamos de terminar la reunión, el acuerdo semanal con el presidente de la República y quería transmitirles, en primer lugar, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene de forma prioritaria en este momento la movilización de todos los recursos necesarios para atender la emergencia sanitaria que estamos enfrentando. Desde la semana pasada trabajamos apoyando al Ministerio de Salud Pública para que tengan todos los recursos financieros para la compra de los equipos, el equipamiento, los insumos que necesiten en este momento y también en la proyección, en las compras proyectadas para cuando enfrentemos momentos de mayores casos del coronavirus en nuestro país. Hemos redireccionado líneas de crédito que tenemos con organismos multilaterales de crédito, de manera que estas líneas sirvan para financiar la compra de respiradores y monitores y otros elementos necesarios para tener camas de CTI listas para cuando sean necesarias. Hemos recurrido durante el fin de semana a conversaciones también con los organismos multilaterales de crédito para recibir cooperaciones técnicas que también van en este sentido o en los insumos que el Ministerio de Salud Pública nos indique. Adicionalmente, con la solidaridad que nos caracteriza como sociedad, hemos estado recibiendo en lo que va de la semana muchos ofrecimientos de donaciones que estamos organizando para canalizar a través de una línea en el Banco República. Por supuesto que también estuvo en la conversación con el presidente de la República el impacto económico que esta epidemia, esta pandemia va a tener en nuestro país. Uruguay no es ajeno al impacto que está teniendo la pandemia en el mundo y también vamos a tener un impacto a nivel económico y lo que nos preocupa a nivel de empleo. Nuestra prioridad es atender la situación de todos los uruguayos que se vean afectados por esta pandemia. Creo que en términos generales la idea era compartir lo que habíamos hablado con el presidente de la República y estamos abiertos a recibir alguna pregunta. La ministra va a contestar 3 consultas. Si son tan amables, se identifican con nombre y medio. Gracias, ministra. Leonardo Beluzzi, de Telenoche 4. Usted ya más o menos lo esbozó, pero quería pedirle una opinión acerca de qué tan grande cree usted que va a ser el impacto en la economía que vamos a tener los uruguayos por esta situación del coronavirus.
Claramente estamos en el medio de una tormenta, con lo cual cualquier número es irresponsable compartir en este momento ningún número. Números que se refieren a la actividad económica, números que se refieran a cuántos uruguayos van a ir a seguro de desempleo, números que se refieran al impacto en cualquier variable, no sería responsable compartirlo. Estamos trabajando, el equipo de salud pública está trabajando con un modelo predictivo a los efectos de entender cómo va a propagar la epidemia en las próximas semanas, en los próximos días. Y a partir de ese modelo estamos trabajando con nuestras estimaciones de impacto económico. En este momento no vamos a compartir ninguna cifra, pero sí estamos trabajando con distintos escenarios de cuál va a ser la situación en las próximas semanas y en los próximos meses. Gracias. Daniel Rodríguez, de Subrayado, Canal 10. Quería consultarle, ministra, si está previsto, en función de esta coyuntura, postergar la decisión de ajuste de tarifas a partir del 1 de abril y también las modificaciones hacia las compras con débito y crédito, y si también se piensa hacer algún tipo de beneficio parcial en lo que son tributos, como por ejemplo del BPS o de la DGI, en función de la afectación que tiene el sector comercial. Muchas preguntas en una. Las medidas que fueron anunciadas la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, se mantienen. El resto de las medidas estamos analizando, como compartíamos recién. Esto es un momento muy dinámico. Hay que ir analizando día a día cómo va evolucionando la epidemia, y en ese sentido Aparicio Ponce de León va a hacer una actualización de cuál es la situación, y hay que ir viendo cuál es el impacto que esto está teniendo a nivel de la actividad económica. En este momento estamos analizando todas las medidas. En el correr de los próximos días vamos a dar algún anuncio concreto. Pero aquí creo que lo importante que tenemos que tener presente, y es el foco que estamos poniendo, es que la economía sigue funcionando. Los motores de la economía no se pueden apagar. Luego van a marchar a mayor velocidad, pero ahora tenemos que permanecer con los motores encendidos. Eso es nuestra mayor preocupación, junto con atender a las situaciones de aquellos trabajadores que por distintos motivos quedan sin trabajo. La última consulta. Buenas noches, Ken Parks de Bloomberg News. Esta semana Paraguay y Brasil tomaron medidas fiscales y monetarias extraordinarias para enfrentar la crisis. Y quería preguntarle si el gobierno está contemplando tomar medidas fiscales y monetarias expansivas para mitigar el impacto en la economía del virus. Gracias. Con respecto a las medidas de política monetaria, la pregunta corresponde al presidente del Banco Central, Diego Labat. Ahí también la idea es que siga funcionando el sistema financiero de forma lo más normal posible. La economía tiene que seguir funcionando, y eso es lo que estamos procurando. Con respecto a la política fiscal, como decía al inicio, estamos haciendo una cantidad de erogaciones o proyectando gastos para sostener y apoyar la situación de acuerdo a lo que nos va transmitiendo y solicitando el Ministerio de Salud Pública. Agradecemos entonces a la ministra Azucena Arbelechi. Le damos paso al director de comunicación y vocero presidencial, Aparicio Ponce de León. Muchas gracias. De acuerdo al último relevamiento, actualmente se registran 79 casos confirmados de personas con coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional. Según los datos proporcionados por el Ministerio de Salud Pública, la mayoría son positivos asintomáticos o con síntomas leves. Algunos tienen síntomas respiratorios y 2 personas que estaban internadas ya fueron dadas de alta. Hasta el momento son 5 los departamentos con casos confirmados: Canelones, Colonia, Maldonado, Montevideo y Salto. En relación al número que se ha manejado públicamente de 392 casos sospechosos, vale aclarar que la definición de casos sospechosos responde a criterios clínicos: personas que presentan alguno de los síntomas, y epidemiológicos, personas que hayan tenido contacto con un caso cercano confirmado o que hayan viajado a alguno de los países que estamos considerando como zonas de riesgo.
Se ha asegurado que a través de ACE o de los prestadores privados del interior se brindará cobertura a domicilio a los pacientes y a sus familiares con sospecha de infección por coronavirus. Esto supone un gran avance, ya que mejorará la cobertura en todo el territorio nacional. En otro orden, y como ustedes se han enterado en el correr de la tarde de hoy, porque así lo anunció el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se emitió una resolución a efectos de contemplar aquellos sectores de actividad que se vean afectados por la paralización parcial de sus actividades. Estos sectores son comercio en general, comercio minorista de alimentación, hoteles, restaurantes y bares, servicios culturales y de esparcimiento y agencias de viajes. Por último, queremos informarles que ya se están distribuyendo en Montevideo Interior los 500 kits de equipamientos médicos donados por la OPS-OMS. Agradecemos entonces la participación del director de comunicación y vocero presidencial, Aparicio Ponce de León, y a la señora ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche. Buenas noches, muchas gracias. Y es un gusto ya tener en los estudios a Juan Cristina, virólogo, ex decano de la Facultad de Ciencias. La verdad que los medios lo tenemos muy solicitado. Él decía, bueno, esta no es mi experticia, pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Al revés. Juan, ¿cómo evalúa este momento en el que evidentemente estamos como en el pico del problema, ¿no? Bueno, yo creo que las medidas que se han tomado son acertadas. Sigue dependiendo de la conducta de cada uno de nosotros para proteger a los más débiles de salud de nuestra sociedad. Esto es evolutivo. En una pandemia es normal que suban los casos confirmados y de hecho es algo evolutivo que es difícil de predecir. Más que lo que la gente tiene que saber es que hace 3 meses que conocemos a este virus. Entonces sabemos que es muy contagioso, incluso más que los otros miembros de la familia, es decir, los otros primos. Afortunadamente, comparado con el primo más cercano, tiene una mortalidad menor, pero seguimos sin conocer muchas cosas. Hemos avanzado muchísimo en ciencia en estos 3 meses. Por ejemplo, que en 3 meses sepamos cuál es lo que se ve en la prensa, el receptor celular del virus, que es una molécula, que en realidad es la cerradura, ¿no? Donde el virus abre la puerta para entrar a nuestras células. A través de que los científicos trabajamos en redes, desde el principio teníamos muchos datos compartidos y sabíamos que ancestralmente estos virus habían circulado por murciélagos de las especies que habitan en China y que evolucionó naturalmente a adquirir esa ventaja. Entonces, creo que ahí es lo más importante a decir, que hay que reforzar, y por eso yo creo que Televisión Nacional como medio formal de prensa, porque en las redes obviamente hay muchísima información de todo tipo, la prensa como ustedes juega un rol fundamental en el éxito que podamos tener en combatir esta pandemia. Es muy importante todas las explicaciones que se han dado de por qué lo que realmente destroza al virus es el agua y el jabón. Que en realidad el alcohol en gel es importante, pero es secundario. Sí, evidentemente, si uno va en un ómnibus, accede al alcohol en gel, tiene que tener alcohol en gel para limpiarse, pero dentro de su casa tiene que usar agua y jabón. Los elementos de limpieza que comúnmente utilizamos en nuestras casas, no es un virus, vamos a decir, estoy haciendo grandes simplificaciones para que entienda todo el mundo, no es un virus especialmente duro. Si bien si yo estoy aquí y estuviera contagiado, yo ahora me voy, viene el siguiente invitado y quedarían, porque en realidad el virus se transmite a partir de gotitas microscópicas, que cuando yo estoy hablando acá en cámara no se ven. Claro. Pero esas gotitas microscópicas es lo que lleva al virus. Entonces, por eso, lo de la distancia, el saludo, no estar a esta distancia que estamos nosotros. Es por eso, y por qué no estar mucha gente en lugares cerrados, porque todas esas
gotitas microscópicas están en el aire. Entonces yo respiro, cuando vos estás hablando conmigo, ¿no? Yo respiro y bueno, y si estás infectada, entonces por eso es tan contagioso, comparado con otras familias que se transmiten mucho más difícil. Acá lo que la tenemos difícil somos nosotros porque los virus respiratorios. Y en ese caso es la primera vez que tenemos un caso de eso, pero no olvidemos que nosotros estamos en el hemisferio sur. Si bien la pandemia ha hecho, bueno, ha tenido una... ha sido muy fuerte en los países europeos en este momento. Ellos como China o Estados Unidos están yendo hacia el verano. Nosotros estamos en el hemisferio sur y estamos yendo hacia el invierno. Con lo cual es peor. Empiezan a co-circular otros virus que a veces no le damos toda la importancia que le tenemos que dar, como es el virus de la gripe. El virus de la gripe es otra familia, ¿no? Como que uno espere, el otro es Rodríguez, no tienen nada que ver. Pero tienen síntomas similares y también es una infección respiratoria que puede ser muy grave, y por las redes que tenemos y los estudios que han hecho otros colegas y amigos, sabemos que la estación epidémica de gripe en el invierno del hemisferio norte, este último, fue particularmente severa. Por eso este año es muy importante, más que nunca, que todos los grupos de riesgo, que ustedes lo pueden ver en la página del Ministerio de Salud Pública, se vacunen. Eso nos va a ayudar si es que antes no logramos que esa curva... el crecimiento de la curva es algo que va a ocurrir porque ocurre en todas las pandemias. El tema es cómo nosotros podemos aplanar la curva, de manera de permitir que aquellas personas, es decir, el 80% de nosotros, o no va a tener síntomas, o va a tener pequeños síntomas, como cuando uno en invierno se siente medio engripado, igual va a trabajar y dice, me sentí un poco mal estos días, pero ahora ya estoy bien. ¿Tá? Ahora hay un 20% que va a necesitar ir al hospital. ¿Está bien? Entonces, de esos, es a los que tenemos que cuidar, porque ese 20% lo más probable es que esté integrado por las personas más débiles de nuestra sociedad, ¿no? O sea, los adultos mayores o gente con otras condiciones, ser diabético, enfermedad cardíaca, enfermedad respiratoria aguda, falla renal, etc. ¿Los niños no? Los niños no sabemos, y esa pregunta es una pregunta abierta. ¿Por qué tenemos una representación tan baja de los menores de 15 años? Yo no lo sé. A ver, yo hago ciencia, ¿no? Eso hoy, con solo 3 meses, no le puedo contestar esa pregunta. Es una pregunta muy interesante. Tenemos hipótesis de por qué puede ser, pero creo que en estos momentos lo mejor es tener claro. No quiere decir que no lo puedan transmitir. Lo mismo que me pregunta mucha gente, y sobre todo los niños, qué pasa con las mascotas, porque ahora que estamos... que no son vacaciones, ¿no? Esto no son vacaciones, claro, pero igual para la gente menuda... Hay mucho contacto con las mascotas. Para la gente menuda que me está mirando, quédense tranquilos que al perro y al gato no le va a pasar absolutamente nada, ¿no? Ajá. O sea, no tiene... Hay en esa familia es enorme, y hay también de perro, de gato y todo, pero no es este. No es este. Juan... recién Escalante yo le preguntaba y él proporcionó información que me parece muy relevante a raíz de esto que tú planteas, y es la llegada a nuestro país en tiempo y forma de la vacuna contra la gripe, aunque como vos decías no tienen que ver, pero tienen que ver. Exacto. Entonces es muy importante que la gente tome en cuenta de vacunarse sí. Contra la gripe. Sí, digamos, está bien que otros años podríamos no haber insistido, pero este año es fundamental que tomemos conciencia de vacunarnos contra la gripe. La vacuna de la gripe no nos va a proteger contra el coronavirus, son otra familia distinta. Pero puede complicar, ¿no? Pero nos puede complicar anticipándonos, que es lo que tratamos de hacer en ciencia, a una situación que puede ser grave y que no deseamos, ¿no? Es decir, todos los años se muere gente de gripe, pero creo que sería, teniendo vacuna, yo creo que sería un crimen
en nuestra sociedad, teniendo a la disposición una vacuna, que la gente del grupo de riesgo tenga complicación. Muy importante lo que se conoció hoy, que bueno, que fue destacado, esto de que los científicos uruguayos desarrollaron un test de diagnóstico del COVID-19, es algo relevante. ¿Qué significa para explicarle a la gente? Bueno, a ver, la universidad lo que pone es su infraestructura instalada de investigación y recursos humanos capacitados. Si ven la foto, es toda gente muy joven, que son nuestros jóvenes científicos, en realidad los que llevaron el peso de hacer esto. Es decir, la universidad no va a sustituir a nadie. Lo que estamos listos para ponernos al lado del Ministerio de Salud Pública y coordinar con ellos, porque ¿cuál es el problema de por qué uno tiene que tener capacidades instaladas? Porque no es simplemente ir a comprar. Porque el tema hoy, como está, fíjese que Brasil, algo así, pero Brasil tiene 250 millones de personas. No es ir a comprar, sino si usted tiene quien le venda, ¿no? Porque hoy va a empezar a escasear. Entonces, gracias a las capacidades científicas instaladas, en la cual invirtió, y además tengo que decir que no solo en Montevideo, afortunadamente, gracias al proceso de descentralización, tenemos otro laboratorio en Salto, que también está a disposición del Ministerio de Salud Pública, en el cual podemos también testear. Es decir, la idea nuestra es que nadie se quede, que efectivamente lo necesite y que el médico lo recomiende, que nadie se quede sin tener un diagnóstico. Y esa es la apuesta que nosotros hacemos, y bueno, y lo que revela la importancia de tener capacidades científicas nacionales instaladas. Quiere decir entonces que bueno, Uruguay está efectivamente preparado, en ese sentido se puede brindar tranquilidad. Yo creo que se puede brindar, digamos, la tranquilidad de que estamos haciendo todo el esfuerzo posible y que indudablemente si no tuviéramos estas capacidades científicas nacionales, Uruguay estaría en una situación que en mi opinión, estrictamente personal, sería mucho más complicada, ¿no? Pero quiero dejar claro que no es que nosotros no sustituimos a nadie, sino va a estar los laboratorios de salud pública, los efectores de salud y la universidad, que también digo, pensemos que en nuestro hospital de clínicas se atiende un volumen muy importante de compatriotas, ¿no? Y respecto al proceso de las personas que están infectadas, ¿no? Porque bueno, se está hablando de 58 casos de personas, hay 400 que se sospecha, ¿y qué pasa con esas personas? Bueno, a ver, yo creo que hay que dejar claro que nosotros lamentablemente contra este virus, que lo conocimos hace 3 meses, no tenemos vacuna. Perdón, no hay una vacuna. Me voy a corregir, 79 casos confirmados, dijo recién el vocero de Presidencia, Ponce de León. No tenemos vacuna, no tenemos agentes antivirales, que son moléculas, compuestos específicos para ese virus. Por ejemplo, tenemos para gripe, pero no tenemos para este virus. Es decir, para que la gente lo entienda, no tenemos un medicamento que le podamos dar a un paciente que sea específico para tratarlo por esta infección. Entonces, lo que los clínicos y los internistas, la gente que está trabajando, los intensivistas, lo que van a tratar de hacer es tomar medidas que son paliativas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros se nos trata porque tenemos fiebre alta o justamente lo que hablamos de la solidaridad es que y lo pueden ver lo que está pasando en el mundo, es si nosotros con nuestra actitud personal no ayudamos a que no se colapse el sistema de salud, llega un momento que no hay suficientes respiradores o no hay suficientes CTI para atender a la gente más vulnerable. Entonces, por eso es tan importante, y también creo que las capacidades de diagnóstico que nosotros estamos suplementando son muy importantes, porque también recordemos que los verdaderos héroes también son todo el sistema de salud, los enfermeros, las enfermeras, toda la gente que está en las emergencias móviles, los colegas médicos, y esa gente también tiene que tener a disposición un test, tenemos que darle todo el apoyo
en este momento que por algo está declarado como una emergencia nacional. Sería deseable, por supuesto, que no tuviera ningún caso de mortandad. Exacto. Pero bueno, evidentemente que... Dependerá de la condición del paciente, ¿no? Digamos, cuando uno habla en estadística, es decir, sobre probabilidades, evidentemente nuestros adultos mayores, por una razón natural, que el sistema inmunitario, que viene a ser como el ejército que nos protege de un ataque, ¿no? O sea, el sistema inmunitario, para decirlo en dos palabras, es capaz de identificar lo propio de lo que no es propio, ¿no? Entonces ve un virus, obviamente que no es propio, y lo ataca. A veces, lamentablemente, ese ataque, cuando somos mayores, ese ejército del organismo está muy disminuido por razones de edad, etcétera, ¿no? Es fácilmente comprensible. Y entonces ahí donde... Y ahí es más, digamos, más probable tener más problemas con enfermedades infecciosas, sobre todo la respiratoria. Y Juan, ¿cuándo se termina de curar una persona, no? Hay un periodo que, digamos, básicamente podemos estar 2 semanas para estar seguros de que el paciente se recuperó. Pero, haciéndole nuevamente el examen y que dé negativo. Exacto, exacto. Y también tenemos que decir que hay muchos pacientes que se recuperan, es decir, no es que todo aquel que se detectó positivo va a terminar con complicaciones que ameriten una intervención importante, ¿no? Por eso yo creo que está bueno también dar las estadísticas de aquellos que se recuperaron también, ¿no? Que también las hay, para, digo, a veces como hay tanta... se muestran esos mapas que son verdad, ¿no? Digo, y yo creo que eso es importante, y bueno, yo creo que esto demuestra digamos que todos tenemos que contribuir, y bueno, y nosotros creemos que de esta manera estamos apoyando como Universidad de la República, en un momento difícil para el país, al Ministerio de Salud Pública. 79 casos, ¿le parece un número alto y 400 sospechosos? A ver, los números altos, yo creo que lo que en epidemiología hay que mirar cómo sube la curva, ¿no? O sea, yo creo que esto es evolutivo, no puede decir son muchos porque tiene la cifra de un día. El tema es cómo se va produciendo esa dinámica. Lo que yo decía es que vamos a tener un pico y esto va a pasar. A ver, no es el fin del Uruguay, ni mucho menos, pero usted va a llegar a un pico, va a llegar a una meseta y va a bajar. El tema es que no lleguemos a ese pico, lo que yo decía, depende de cada uno de nosotros. Digo, con nuestra actitud podemos aplanar esa curva de manera que entonces sí tengo un sistema sanitario que puede soportar todo este trayecto hasta que caigamos del otro lado de la curva. Juan Cristina, gracias nuevamente por haber venido esta noche. Gracias a usted, me parece que esto es una labor muy importante y agradezco mucho a Televisión Nacional esta oportunidad. Hacemos una pausa y ya volvemos porque les decíamos, vamos a hablar de economía, ya está en los estudios Agustín Iturralde, pero también vamos a hacer un contacto telefónico con Bruno Gili. Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
We can say indeed that it's very likely indeed that growth for the euro area and for the EU as a whole will fall below zero this year and potentially even considerably below zero. La producción industrial de China se desplomó un 13,5% interanual en los primeros 2 meses de 2020 debido al impacto de la pandemia de coronavirus, lo que supone su peor caída en 30 años. Estamos viendo cómo las principales economías mundiales están paralizando totalmente la actividad económica y obviamente eso va a tener unas repercusiones económicas muy graves. The action I am taking will open up access to up to $50 billion of very important and a large amount of money for states and territories and localities in our shared fight against this disease. Hemos aprobado la creación de una línea de avales de garantías públicas por un valor de hasta 100.000 millones de euros. 100.000 millones de euros. Qualcosa come 25 miliardi di euro di denaro fresco a beneficio del sistema economico italiano, a beneficio delle imprese, a beneficio delle famiglie. El gobierno italiano ha prohibido durante 2 meses que las empresas puedan despedir a sus empleados por motivos económicos derivados de la situación de emergencia por la crisis del coronavirus. A fin de minorar el impacto de la pandemia en la economía del país sudamericano, el Banco de Brasil y la Caja Económica Federal anunciaron la ayuda que será destinada para la compra de cartera y capital de trabajo. Uno trabaja diario y gana diario, y entonces el detalle de que si cierran los buses, pues ¿de qué uno va a sobrevivir, no? Tengo que pagar el arriendo, tengo que pagar el agua, para la comida más. Y tenemos en los estudios, ya está con nosotros Agustín Iturralde, del Centro de Estudios para el Desarrollo, economista, pero también por teléfono, vía telefónica, tenemos al contador Bruno Gili, socio de CPA Ferrer. Bruno, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Bruno. La decisión de la empresa es empezar a apostar al teletrabajo y de ahí que hagamos contigo este contacto telefónico, que puede ser telefónico, por supuesto, y también otras vías de comunicación. Es así, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, nosotros estamos desde el lunes, casi toda la gente del staff de CPA, que somos cerca de 500 personas, trabajando a distancia y en modalidad oficina, y bueno, nos pareció también un mensaje, esto es un tema complicado, pero bueno, intentar resolver este problema con las tecnologías, obviamente que estamos a disposición de todos los medios, ¿no? Pero bueno, sí, esa es la característica. Como Te pido mil disculpas porque te había dicho que sí hace una semana, pero bueno. Todo bien. Bruno, desde tu lugar, ¿cómo ves a aquellos que hoy están planteando medidas drásticas que impliquen un parate total del país? ¿Te estás refiriendo, digamos, respecto al combate, al combate sanitario? Sí, y a la vez hacer un parate total, ¿verdad? Mira, yo no soy un experto, obviamente, en cómo gestionar una crisis sanitaria epidemiológica como es este caso, y eso es muy complejo, digamos. Yo creo que, de hecho, la semana pasada, muchos analistas y, bueno, ciudadanos que con cierto nivel de responsabilidades, estábamos pidiendo que hubiera medidas bien drásticas, que se empezara el proceso más drástico. Eso el gobierno rápidamente lo empezó a hacer, no porque lo pidiéramos nosotros, sino porque supongo que estaría en su plan y estábamos consistente con eso. Yo creo que efectivamente lo más probable, en mi opinión, es que terminemos con cuarentena full, digamos, y para intentar contener esta situación. Ese es el pronóstico, por lo menos la previsión que tenemos nosotros de lo que van a ocurrir en los próximos días, dado cómo se están dando los avances. De hecho, llegamos a 79, si no me equivoco, de contagiados. Tenemos ciertas dificultades para poder hacer todos los análisis que quisiéramos a la población, por múltiples problemas logísticos, no es responsabilidad de nadie a priori, pero que permitiría llevar una estrategia un poco más focalizada para identificar los mayores riesgos. Así que estimo que sí, efectivamente nos vamos a enfrentar en los próximos días a anuncios más radicales respecto a la cuarentena de los ciudadanos, ¿no? Bruno, recién la ministra de Economía desde la Torre Ejecutiva decía que, bueno, que por ahora
¿Se mantienen las decisiones tomadas respecto al incremento de las tarifas de UTE, de OCE, de Antel, las decisiones sobre el IVA y las tarjetas de débito y crédito? ¿Cómo ves esto? ¿Se podrá sostener esta decisión de mantener estos incrementos? Mira, nosotros hoy de mañana, Alfonso Capurro, uno de los socios responsables del Departamento de Economía de CPA Ferrer, titulaba nuestra presentación Perspectiva 2020, COVID-19, dispara la crisis global y pone la economía en modo de guerra. O sea, casi hay que ir hasta el año 45, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, para encontrar algunos de los elementos que hacen hoy a la crisis del mundo, ¿no? Porque hoy el mundo lo que está viendo es una crisis. O sea, la repercusión económica de lo que está ocurriendo con esta pandemia es que enfrentamos una crisis de demanda. Obviamente la gente no puede, va a encontrar dificultades para tener los ingresos para poder consumir, pero además tiene una crisis de oferta, es decir, tenemos todas las cadenas logísticas con problemas para abastecer, para que la oferta pueda satisfacer la demanda, y en muchos sectores ya como estamos, con oferta cero, ¿no? Transportes, viajes, agencias, lo estamos viendo en estos días en Uruguay con los hoteles. O sea, es muy fuerte lo que está ocurriendo, es una cosa que va mucho más allá de lo que pasó en el 2008 con la crisis de Lehman Brothers. Esto creo que amerita pensar las cosas distintas. Lo que hemos estado sosteniendo nosotros, pero en particular yo en los últimos 10 días, que me llamaba un poco la atención, que todavía no estuviera arriba de la agenda del sistema político uruguayo, lo que estaba pasando en la economía, lo que iba a pasar en Uruguay, dado la situación de la económica mundial. Y bueno, esto ha explotado en los últimos 3 días. Todos los gobiernos del mundo tomaron decisiones muy radicales, que podemos conversar después, sobre cómo intentar paliar esta situación, porque lo que vamos a poder hacer la política es paliar la situación. Entonces, todo el diagnóstico que había en la economía nacional hasta hace un mes o 20 días, más o menos sobre las dificultades que Uruguay tenía y los retos que tenían, su déficit fiscal y sus resoluciones de corto plazo y de largo plazo a través del sistema de seguridad social, mejorar la competitividad, ciertas reformas que hacían en las empresas públicas, etcétera, siguen vigentes, pero hoy quedaron atrás respecto a un problema mucho más de fondo, es que hay que lograr que la economía siga funcionando. Y hasta ahora, para que la economía siga funcionando, va a haber que tomar medidas monetarias, medidas financieras y medidas fiscales, coordinadas, muy potentes, eligiendo dónde se va a poner o no los focos para mantener el nivel de actividad lo posible, para disminuir el desempleo lo más que se pueda, para poder tener políticas para el efecto que va a haber, y de alguna manera para que el mundo empresarial tenga un respiro y que el descalce que va a haber entre la actividad de las organizaciones empresariales y el dinero que le va a ingresar, el sistema financiero esté en condiciones, respaldado por políticas públicas, de solventar, dar fondos para que esta crisis pase. Esperando que en el segundo semestre o el año que viene, efectivamente, el mundo vuelva a tomar un camino más positivo. Entonces, eso es como nosotros vemos el tema y suponemos que el gobierno al final también lo está viendo igual. Obviamente que salir a dar un conjunto de baterías de medidas hay que pensarla y meditarla, y eso lleva tiempo. Y bueno, nosotros esperamos que en los próximos días eso va a ocurrir, más allá de que yo también vi recién la conferencia de la ministra. Creo que lo que uno puede leer de lo que transmitió la ministra es que bueno, están pensando en eso, están pensando cómo van a encarar eso, y todavía no tienen las medidas para anunciar. Pero yo me cuesta creer que no ocurra algo de lo que se estaba comentando, igual que está ocurriendo hoy en Chile, en Brasil, en Francia, en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, en China. Digamos, es muy difícil que Uruguay no ingrese en un proceso de ese tipo. Bruno Gili, gracias por este contacto. Volvemos a conversar en cualquier momento. Muchas gracias por la invitación y mucha suerte. Nosotros seguimos acá en los estudios, le damos las buenas noches, la bienvenida a Agustín Iturralde, bienvenido, directivo del Centro de Estudios para el Desarrollo, economista. Bueno, lo que decía recién Bruno Gili, recién escuchábamos en vivo la conferencia de la ministra, habló de otro conjunto de baterías, de medidas que están vinculadas con el trabajo, y acá lo teníamos con el propio Pablo Mieres, pero está todo este tema del paquete de medidas anunciado hace apenas una semana, y que hoy, por ejemplo, desde el PIT-CNT se está planteando que se deje en suspenso. Buenas noches, muchas gracias Ana María, un gusto estar acá. Yo creo que se están confundiendo dos cosas, ¿no? Uno, un poco lo que hablaba Bruno, que nadie duda que lo que dice el manual
Y lo que vamos a tener que hacer de una u otra forma es, no va a poder bajar el déficit fiscal como estaba planteado, y el plan que tenía el gobierno hasta hace 10, 15 días naturalmente le va a tener que dar una vuelta y va a tener que postergar un poco la mejora fiscal. Eso creo que está fuera de discusión. Otra cosa es las medidas puntuales que se propusieron la semana pasada. Yo antes de venir veía un poco eso, las demandas de poner en suspenso el ajuste de las tarifas, me parece demencial. Porque ahí lo que estamos planteando es bajar las tarifas para todos por igual. Acá hay gente que se va a quedar sin trabajo y hay gente que va a seguir trabajando dependiendo del sector de la economía en el que estés. Yo estoy teletrabajando desde mi casa y no voy a tener ningún problema en principio en estas próximas semanas. Y hay muchas personas que fueron enviadas al seguro de paro en el correr de esta semana. Claramente, los pocos recursos que tiene el gobierno uruguayo, porque una cosa que se va de vista... Nueva Zelanda, que es otro de los ejemplos que hoy conversamos con Bruno, pone 4 puntos de su producto de expansión fiscal. Francia, etc. Nueva Zelanda tiene un superávit fiscal. Nueva Zelanda tiene 30 puntos de deuda sobre producto. Uruguay recibe tremenda piña internacional con 5 puntos de déficit y con 70 puntos de deuda sobre producto. El margen de acción que tiene Uruguay no es ni el de nadie de la Comunidad Europea, que está respaldado por Europa, mucho menos el de Estados Unidos, ni siquiera el de países más similares pero que tuvieron otras conductas. Uruguay tiene un margen acotado y los recursos van a tener que estar muy focalizados en quienes más los precisan. Las personas que se quedan sin trabajo, y en eso, lo quiera el gobierno o no lo quiera, va a tener que poner muchos más recursos para los seguros de paro, en la salud, y en las empresas con problemas. Yo priorizaría en esos 3 sectores personas que quedan desempleadas y transferencias, sectores, personas con riesgo de caer en la pobreza. Empresas con problemas y ayudar a sobrevivir y a que no despidan personal y a que cuando pase esto sigan abiertos. Y tercero, en la salud pública. Pedir una exoneración generalizada de la luz que le toca tanto a alguien de Carrasco, como me parece una locura porque son muy pocas las balas que tenemos. Las tenemos que apuntar muy bien. También está, por ejemplo, la situación de los trabajadores que están en la informalidad, es decir, que quizás ni siquiera están sindicalizados, que no tienen este banco de previsión social y que a la vez... nosotros ahí el informe lo mirábamos con trabajadores de otras partes de América Latina, pero que también están en el Uruguay, esa gente que está en el día a día, esa gente que no está en el BPS, que el BPS no tiene de pronto un registro de ellas, también habrá que encontrar la manera de apoyarlas, porque hoy se está quedando sin trabajo, ¿no? Si está prácticamente la ciudad vaciada. Sin duda, creo que ahí hay... Esto empezó, primero parecía que los sectores más golpeados iban a ser los vinculados al comercio exterior. Entonces, cómo cayeron las exportaciones a China en febrero y lo que iba a caer a Europa, que sin duda también. Pero las medidas sanitarias locales están golpeando a sectores mucho más minoristas, pymes, restaurantes y hoteles ni que hablar, pero también salones de eventos, fiestas infantiles. Todos esos sectores están... un golpe tremendo. Y ni que hablar los minoristas que están en la informalidad, que están desprotegidos. Ahí que no hay seguro de paro, claramente van a tener que existir algunos otros mecanismos donde también, sin duda son prioridad, pero por eso es que vuelvo, no es razonable pedir que todos paguemos menos luz o que todos no paguemos los impuestos. No, lo razonable es poner los recursos que hagan falta para los seguros de paro y ver si no tenemos que apuntalar las asignaciones familiares. Las asignaciones familiares creo que es el instrumento idóneo porque es un instrumento que existe hace muchos años en Uruguay, que está bien controlado y lejos de manejos más políticos de turno. Quizás si queremos darle transferencia a sectores socialmente vulnerables que puedan caer por problemas, va por ahí, mucho más que por dar a ese sector. Me parece muy bueno. A un trabajador informal que se está quedando sin trabajo, le suspendés el aumento de la UTE, paga 10% menos de la tarifa que igual no iba a poder pagar porque no tiene trabajo. O sea, no tiene sentido. Creo que estamos en un momento crítico, vamos a tener unas semanas y quizás algunos meses bien complejos. La buena noticia es que podría haber luz al final del túnel en no tanto tiempo, pero vamos a unas semanas y unos meses bien críticos. Y creo que tenemos que ponernos todos serios y detrás del interés nacional. Yo creo que hoy vimos cosas que eran más para tensionar políticamente que no iban al problema. Estoy de acuerdo con lo que decía Bruno y el espíritu de algunas de las cosas
de que además del plan sanitario tiene que haber un plan económico para ver cómo sobrepasamos este tirón. Y no pero claramente decís vos, pero claramente focalizado. No se puede generalizar, no se puede que todos no paguen ese 10%, no tendría del todo sentido. Más bien focalizar en aquellos que inevitablemente se van a caer, porque la salud está primero, claro, pero la gente tiene que tener para comer, porque si no tiene para comer, tampoco hay salud. A ver... Pongámoslo así, totalmente, Ana María, pongámoslo así, si Uruguay hubiera llegado a este momento con un déficit del 1%, del 2%, Uruguay podría hacer una apuesta mucho más agresiva de hacer una expansión, y ahí sí, quizás dar exoneraciones más generales a sostener estos sectores que se nos están cayendo, estas empresas, estos trabajadores, y además algunas exoneraciones más generales. Quizás había margen para apuntalar. Uruguay hoy está caminando por un pretil muy fino entre el plan fiscal, que era la prioridad del gobierno, claramente se va a tener que postergar. Entonces le vamos a tener que explicar a los acreedores, a los mercados, a las calificadoras, que no vamos a hacer ninguna mejora fiscal por ahora, pero que la vamos a hacer en el mediano plazo, que no nos saquen el grado inversor, que confíen en nosotros, que vamos a seguir mejorando, pero no ahora, y a la vez atender las necesidades sociales urgentes. Es una línea muy fina por la que tiene que caminar el gobierno. Creo que en esa línea tan fina, si bien no va a mejorar el déficit fiscal en corto plazo, no veo cómo, creo que todo ese plan va a quedar postergado, incluso va a empeorar muy probablemente en estos meses que va a durar este golpe tan duro. Si bien no va a mejorar, bueno, las balas que tengamos, ponerlas en quien más los necesita. Y ahí lo que hay que hacer es ayudar a las empresas con líneas de crédito, quizás sí con postergaciones de gastos tributarios, para que lleguen al final del túnel, y bueno, con problemas, con deudas, pero no cierren, mantengan los puestos de trabajo, y a los trabajadores que se quedan sin trabajo para que puedan subsistir. Hay algunos ejemplos bien interesantes de lo que están haciendo otros países, también con muchas diferencias, pero el ministro de Trabajo mencionaba algunas, pero Dinamarca, por ejemplo, hizo un gran acuerdo donde el gobierno pone muchos recursos públicos para sostener los trabajos, los empresarios ponen otra parte importante, y los sindicatos, los trabajadores a través de los sindicatos, renuncian a días de licencia para que también buena parte de la pérdida pueda ser contabilizada como licencia. Sí, hoy, por ejemplo, se pueda sostener y no se pierda los puestos de trabajo. Creo que esa es la prioridad, más que la simpatía de decir hay que exonerar, hay que postergar. Tenemos que ver bien dónde ponemos las balas. Hoy, conversando con una trabajadora de FUESI, el Sindicato de Trabajadores del Comercio y Servicio, decía, bueno, nosotros estamos dispuestos a que se seleccione bien quiénes son los que van al seguro de paro. De repente, en vez de mandar al seguro de paro una mujer que es su único ingreso en su casa, se puede enviar a otra trabajadora o a otro trabajador que está, por razones familiares, en mejores condiciones de soportar esa realidad. Creo que eso pueden ser también, en una coyuntura como esta, alternativas. No sé si algún país en este momento se puede plantear bajar su déficit. Yo sé que vos mencionaste países que están muy despegados en el mundo, ¿no? Porque si vemos la realidad de América Latina, no es lo que pasa. Pero aquellos países que hoy todos los países tienen déficit y no pueden combatir el déficit, porque si no se le cae la gente. Totalmente. ¿De qué sirve bajar el déficit si se te muere la gente de hambre? Algo así. No, y justamente el manual, el librito, lo que nos dice ahora, justamente este no es el momento, cuando vienen estos problemas, es el momento al revés de hacer una expansión fiscal. Ahí a los más liberales les gustaría más bajar impuestos y a los más estatistas les gustará más aumentar el gasto. Pero claramente no es el momento de, suponiendo que es la buena noticia acá, que todos los países están tomando medidas, suponiendo que esto es transitorio. Uno mira lo que están haciendo todos, es bueno, esto va a ser sobre todo el segundo trimestre del año. China está empezando a dar algunas señales de que empiezan a abrir las fábricas, empiezan a abrir las tiendas, con cuidado porque tienen miedo del rebrote del virus, pero está empezando a reactivar su economía lentamente. Y suponiendo que esto es transitorio, que es como están actuando todos, lo que tocaría es, bueno, es lo otro, es bueno, ahora sí, no es el momento, es el momento de hacer algún tipo de expansión fiscal. Lo que nos pasa en Uruguay es que la tenemos mucho más limitada
porque cuando tocaba guardar para cuando no haya, no lo hicimos. Creo que una de las lecciones, siempre las crisis son oportunidades y bueno, con todos los dolores hay que tratar de sacar algo positivo para el futuro. Una de las que vamos a sacar es la de la responsabilidad fiscal, ¿no? Claramente otro sería el cantar en este momento si no hubiéramos expandido el gasto como lo expandimos puntualmente entre el 2010 y el 2014, que fue la fase más alta del ciclo. Había plata para casi lo que se quisiera. Y bueno, eso el gobierno pasado ya lo pagó un poco porque fue un gobierno más de estancamiento, que aplicó varios ajustes fiscales y nunca logró encontrarle la vuelta. Y claramente ahora lo estamos pagando todos los uruguayos de haber recibido este shock inesperado, este shock en particular, pero que en algún momento iba a pasar algo. Siempre en algún momento pasa algo. No podemos trabajar como que nunca va a pasar nada. Bueno, nos pasó y no tenemos la espalda que tienen otros países para enfrentar el tema. Agustín, gracias por haber venido. Seguimos conversando en cualquier momento porque hay mucho para hablar. Vos decías espalda, pero ¿Argentina tiene espalda? Hoy no. Claramente no. En América Latina uno se tiene que preguntar, bueno, claro, hay países que tienen más rapidez para crecer, pero ¿Brasil tiene espalda? Tiene un déficit alto, Paraguay ni que hablar. Claro, tienen otro nivel otra cantidad de población, la economía es cantidad, vos sos economista, yo no, pero uno entiende que hay una espalda que Uruguay no lo tiene por la propia realidad de ser 3 millones, ¿no? Eso también pesa. Eso pesa, sin duda. Eso pesa, los países tienen otras capacidades. Agustín, gracias por haber venido esta noche, gracias a todos y a todas por habernos acompañado. Buenas noches. So